Hoy vamos a abordar este tema que sin duda es central. El debate, la enseñanza que la Iglesia quiere dar a la sociedad sobre la inmigración. Recientemente el Papa Francisco ha hecho declaraciones que han generado controversia, especialmente en relación con la política migratoria de los Estados Unidos. Sus palabras han sido interpretadas por algunos como una condena sin paliativos a todas las iniciativas que busca regular la inmigración en los Estados Unidos, hacer que la inmigración sea legal, no sea una inmigración de puertas abiertas y de llamamiento. Pero ¿qué dice realmente la doctrina católica sobre este tema? Vamos a analizarlo brevemente. Papa Francisco ha criticado la idea de que el orden del amor o ordo amoris implica que tenemos deberes de justicia, en primer lugar, hacia quienes están más cerca de nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación. No debemos pensar muy lejos y abandonar a los nuestros, sería la reflexión. Sin embargo, esta idea no es nueva ni ajena a la enseñanza cristiana. San Pablo lo dijo con claridad en su primera carta a Timoteo. Si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. San Pablo nos lo deja claro. Pero San Juan, el apóstol del amor, también nos lo recuerda. Si alguien dice amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Aquí es donde el debate se vuelve muy interesante e importante. ¿Cómo se equilibra la justicia y la caridad? La parábola del buen samaritano nos da una clave. El samaritano ayudó a un hombre herido en su camino, pero no lo hizo a costa del bienestar de su propia familia o de la comunidad. La enseñanza católica no niega la importancia de ayudar a los inmigrantes, especialmente a los verdaderos refugiados, pero también enfatiza que esto debe hacerse de manera que no perjudique el bien común de la nación receptora, a las personas que viven en esa nación, inmigrantes legales y residentes permanentes y nacionales. Francisco, sin embargo, ha citado documentos de manera selectiva para justificar su postura. Omite el hecho de que la doctrina social de la Iglesia dice claramente que la ayuda a los migrantes debe considerarse cuidadosamente. El bienestar del país receptor es importante. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué Francisco está tan empeñado en esta agenda? Algunos dirán que simplemente es un gesto de virtù signaling, una señalización, de virtud para demostrar compasión. Pero la realidad es más profunda. Desde hace más de un siglo, escritores católicos han advertido sobre el colapso del orden natural del amor y la homogenización de la humanidad como herramientas del globalismo. Sí, el globalismo nos lleva a que podamos llegar a pretender ser todos en uno. La inmigración masiva no regulada permite que los mercados sean inundados con mano de obra barata, no lo olvidemos, porque todos los países están constantemente empujándonos a que pensemos que necesitamos la inmigración para mantener nuestro sistema productivo. Y claro, si hay mucha mano de obra, se estará empujando a salarios aún más bajos y debilitando la identidad de las naciones, que es bueno la identidad. Si buscamos la identidad en las personas, en la familia, en la sociedad, ¿por qué vamos a pensar que en la nación no es buena esa identidad? Esto no es una teoría. No es una teoría de las que purrulan por YouTube diciendo que es una teoría conspirativa, sino un objetivo claro del globalismo: convertir a las personas en menos engranajes de una economía atomizada, para que sean solo eso, engranajes, más fáciles de explotar y de controlar. Francisco ha abrazado esta ideología, ha descartado el concepto de identidad nacional y comunitaria como si fuera un obstáculo para la caridad cristiana. Pero creo que al hacerlo niega la enseñanza de la Iglesia y facilita la agenda de los grandes intereses económicos y políticos. No se trata solo de una cuestión moral o religiosa, es una cuestión de justicia. ¿No tenemos primero la responsabilidad de garantizar que nuestros propios ciudadanos tengan salarios justos, vivienda digna y acceso a una vivienda estable y una forma de vida mejor? Extender nuestros recursos a otros países no es tan sencillo.
Esa es la verdadera pregunta y es una pregunta que muchos líderes de la Iglesia han olvidado hacer. Hasta aquí esta pequeña reflexión tomada del editor de LifeSite News. Y les dejamos ahora con la información que la EWTN nos ha regalado sobre este tema. Entendemos que es un tema candente, pero sobre todo es candente porque está relacionado íntimamente con el factor de la natalidad. Se está buscando la inmigración como única vía para conseguir reemplazar a todos los niños no nacidos. Esa es la realidad. No tenemos que poner el acento en la inmigración, sino en la natalidad de todos los países. Y evidentemente, seguir construyendo vías que armonicen las economías de los distintos países para lograr algo que es fundamental, que es la prosperidad en esta tierra. Pero sin olvidar que la Iglesia no solamente busca la prosperidad en esta tierra, busca la prosperidad de todas las almas para llegar al cielo y que encuentren esa luz beatífica que es la presencia de Dios en nuestras vidas, aquí y en el cielo. Les dejamos con el comentario de la EWTN, con Flynn y su editora, para que ustedes vayan colocando cada ladrillito y sepan cómo construir el argumento para su opinión. Hasta la siguiente, chao. As the Trump administration cracks down on immigration, Pope Francis addresses the bishops of the United States about the issue. The Holy Father also urged Catholics to consider the justness of laws and policies in light of the dignity and rights of people. EWTN Vatican News correspondent Colin Flynn has more. Good evening, Tracy. Pope Francis had very sharp words for President Trump's plans for mass deportations in a letter that was sent to the U.S. bishops. The Pope warned that the forceful removal of people because of their illegal status deprives them of, quote, their inherent dignity and will end badly. Now, in this letter, Pope Francis said that he was concerned about what was happening in the United States, but he did say that nations have the right to defend themselves and keep their communities safe from criminals. But he went on to explain that, quote, the act of deporting people who, in many cases, have left their own land for reasons of extreme poverty, insecurity, exploitation, persecution, or serious deterioration of the environment, damages the dignity of men and women and of entire families, placing them in a state of particular vulnerability, end quote. Now, this isn't the first time that Pope Francis has spoken out against President Trump's his plans on immigration and border security. During Trump's first administration, the Pope famously said that anyone who builds a wall to keep out migrants was, quote, not a Christian. And even last month, Pope Francis called the mass deportation plans a disgrace. In this letter to the US bishops, Pope Francis referenced biblical stories of migration, the people of Israel, the book of Exodus, and Jesus' own experience, reminding the bishops of people's right to seek shelter and safety in other lands. US Vice President J.D. Vance, who is a Catholic, he has defended the administration's deportation plans by citing a concept from Catholic theology known in Latin as Ordo Amoris. He explained that this concept delineates a hierarchy of care to family first, followed by neighbour, community, fellow citizens, and lastly, all others. But in this letter, Pope Francis appeared to correct the Vice President's understanding of this concept, writing, quote, Christian love is not a concentric expansion of interest that little by little extends to other people and groups. The true Ordo Amoris that people must promote is one in which we discover it by meditating constantly on the parable of the Good Samaritan. That is, the love that builds a fraternity open to all without exceptions, the Pope said. The White House Press Secretary Caroline Leavitt said last week that more than 8,000 people have been arrested in immigration enforcement actions since Trump took office. Some have been deported, others have been held in federal prisons, and some are being held at the Guantanamo Bay Naval Base in Cuba. In Rome, Colin Flynn for EWTN News Nightly. Well, the White House was quick to respond to the Pope's criticism. Border Czar Tom Homan oversees President Trump's mass deportation program. When asked about the letter, he lashed out at the Holy Father. I got harsh words for the Pope. Pope wants to fix the Catholic Church. I'm saying this as a lifelong Catholic. I was baptized Catholic. I was First Communion as a Catholic, Confirmation as a Catholic. He ought to fix the Catholic Church and concentrate on his work and leave border enforcement to us. He wants to attack us from securing our border. He's got a wall around the Vatican, does he not?
So he's got to walk around and protect his people and himself, but we can't have a wall around the United States. So I wish he'd stick to the Catholic Church and fix that and leave border enforcement to us.